Ejercicio 13. Un líquido de densidad ρ y viscosidad mu circula por un codo cilíndrico de volumen omega sub c y áreas de entrada y salida AE y AS, formando esta última un ángulo alfa con la horizontal. Sabiendo que la velocidad a la entrada del codo es UE y que las presiones a la entrada y a la salida son PE y PS respectivamente, calcular la fuerza que el líquido ejerce sobre el sólido en función de los datos del problema. Para resolver este problema, primero vamos a calcular la velocidad a la salida y luego vamos a calcular la fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido. Para hallar la velocidad a la salida, vamos a emplear la ecuación de conservación de la masa, que dice que la variación de la masa contenida en mi volumen de control más el transporte convectivo de masa a través de las paredes que encierran a mi volumen de control es cero. Como volumen de control voy a elegir un volumen fijo formado por una sigma L que coincide con la pared interior del codo, una sigma I que coincide con la entrada del codo y una sigma S que coincide con la salida del codo. Como estamos trabajando con un líquido, la densidad se nos va. Hemos tomado un volumen de control fijo y por tanto V sub C es cero. Y como el volumen de control es fijo, la variación con el tiempo del volumen de control es cero. Sobre sigma L, el transporte convectivo es cero porque tenemos una pared. Sobre sigma E, V por N es menos U sub E. Multiplicando por el área obtenemos el transporte convectivo. Sobre sigma S, V por N es más U sub S. Multiplicando por el área obtenemos el transporte convectivo. Sumando, podemos despejar la velocidad a la salida como velocidad a la entrada, área a la entrada, entre área a la salida. La fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido será la integral extendida a la sigma del sólido de menos P menos PA por la normal del sólido, diferencial de sigma, más la integral extendida a la sigma del sólido de la normal del sólido por tau prima, diferencial de sigma. Hemos podido introducir aquí el término PA porque si yo transformo esta integral de superficie en una integral de volumen, me aparece menos el gradiente de P menos PA. Y esto es lo mismo que menos el gradiente de P, ya que el gradiente de un número es cero. Por eso introducir PA en el primer término no me cambia el valor de la integral. Las superficies del sólido son la sigma exterior, la sigma interior, la sigma del espesor superior y la sigma del espesor inferior. Vamos a calcular el primer término. Sobre la sigma exterior vale 0, ya que tenemos aire a PA. Sobre la sigma del espesor también es 0, porque el área del canto del tubo es despreciable. Y sobre la sigma interior no sabemos calcular este término. Yo no conozco la distribución de presiones del líquido que circula por el interior del codo. Lo voy a llamar X y luego veré si soy capaz de calcularlo. Fijaros en que sobre la sigma interior, la normal del sólido coincide con menos la normal sobre la sigma lateral del volumen de control que elegimos antes. Calculemos el segundo término. Sobre la sigma exterior vale 0 porque tenemos aire prácticamente en reposo. Sobre la sigma del espesor vale 0 porque el área es muy pequeña. Y sobre la sigma interior tampoco soy capaz de calcular este término. Yo no conozco la distribución de velocidades del líquido que circula por el interior del codo y por tanto no soy capaz de calcular tau prima. Lo llamo I y luego veré si soy capaz de hallarlo. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento nos dice
que la variación de la cantidad de movimiento en mi volumen de control más el transporte convectivo de cantidad de movimiento es igual a la resultante de las fuerzas de presión más la resultante de las fuerzas de viscosidad más la resultante de las fuerzas másicas sobre mi volumen de control. En la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento aparecen de forma natural las fuerzas que actúan sobre mi volumen de control, que por acción y reacción son menos las que ejerce mi volumen de control sobre el exterior. Si elijo el volumen de control adecuadamente, me van a aparecer las integrales que estoy buscando, las integrales x e y, pero con el signo cambiado. El primer término es 0, ya que mi problema es estacionario y he elegido un volumen de control fijo. Por tanto, la cantidad de movimiento contenida en mi volumen de control es siempre la misma. Yo no sé cuánto vale, será lo que sea, pero no cambia con el tiempo. Calculemos el transporte convectivo. Sobre sigma E, V por N es menos U sub E. Multiplico por ρ, vuelvo a multiplicar por la velocidad, que es U sub E sub Z, y por el área. Sobre sigma S, V por N es más U sub S. Multiplico por ρ, vuelvo a multiplicar por la velocidad, que es U sub S, coseno de alfa E sub X, más seno de alfa E sub Z, y por el área. Sobre sigma L, el transporte convectivo es 0 porque tenemos una pared. Calculemos la resultante de las fuerzas de presión. Sobre sigma E, P menos PA vale P sub E menos P sub A. El vector menos normal es el E sub Z y el área a la entrada. Sobre sigma S, P menos PA es PS menos PA. El vector menos normal es el menos coseno de alfa E sub X menos seno de alfa E sub Z y el área es área a la salida. Sobre sigma L no soy capaz de calcular este término, ya que desconozco la distribución de presiones del líquido que circula por el codo, pero este término me ha aparecido antes. Este término es menos X, ya que el vector normal sobre sigma L es igual a menos la normal del sólido sobre la sigma interior. Calculemos la resultante de las fuerzas de viscosidad. Sobre sigma E va a ser 0, ya que la velocidad es uniforme a la entrada y por tanto las componentes de tau', que son parciales de V con respecto de X, de Y y de Z, son 0. Sobre sigma S es 0 por el mismo motivo. Y sobre sigma L desconozco este término. Yo no sé cuál es la distribución de velocidades del líquido que circula por el interior del codo y por tanto no soy capaz de calcular tau'. Pero este término me ha aparecido antes, es menos I. La resultante de las fuerzas másicas será la integral extendida a mi volumen de control de menos ρg E sub Z diferencial de omega, es decir, menos ρg por el volumen del codo según E sub Z. Fijaros que hemos sido capaces de calcular todos los términos involucrados en nuestra ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, exceptuando el término X y el término Y. X más Y es precisamente lo que estoy buscando. Es la fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido, que por acción y reacción es menos la fuerza que el sólido ejerce sobre el fluido. Yo no soy capaz de calcular X, ni soy capaz de calcular Y, pero eligiendo un volumen de control adecuado, puedo calcular menos X menos Y, y luego, cambiándole el signo, obtengo lo que estaba buscando, obtengo la fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido.